Este efecto de guerra sucia que han hecho en Venezuela, este efecto mediático, ha hecho que la información esté extremadamente sesgada. Es más, de adelanto, y aquí es donde empieza lo complicado, hay videos que están circulando que son del 2017, que tienes medios de comunicación, por ejemplo, hablemos de Javier Latorre y de CNN y de muchos otros medios de comunicación que están dando por válidas como si fueran de este momento. Y son varios videos que están circulando en las redes sociales desde el fin de semana, pero particularmente hoy, que medios de comunicación con un prestigio, llamémosle, que tienen ese prestigio de ser los grandes medios de comunicación, han estado dando por válidas y cuando empieza a ver la información, cuando empieza a corroborar que no son de estas fechas, sino que son del 2017 o que son del 2019 o que ni siquiera corresponden a Venezuela, evidentemente te das cuenta que aquí pues no hay muchas cosas buenas que puedas decir por parte de la derecha venezolana. Eh, ¿Cuáles son un par de datos duros? Quiero basarme en este video que suben en la base, que solamente con datos duros vale la pena entrarle al tema. Estamos hablando de un Venezuela que pese a que pues es muy estigmatizado, completamente estigmatizado, es un país que sí ha tenido pues sí ha tenido estos resultados, llamémosle resultados económicos, que no es cierto que Venezuela, que en Venezuela se estén muriendo de hambre y que aquí el punto que creo que es lo más, llamémosle polémico, es que quienes migran de Venezuela no lo están haciendo meramente por una situación económica, sino por una situación política. Y aquí es en donde creo que entramos mucho con el tema, porque estamos hablando de una, pues sí, de un contexto político complicado. Un Venezuela que vemos como el villano de todas las películas, y si no es Venezuela, entonces es Rusia, y han sido los dos eternos villanos que tenemos en el mundo de decir, estos son los modelos de países que no queremos. Es más, el asunto llega a ser tan delicado que, pues ya sabemos cómo aquí en México nos han dicho en más de una ocasión que somos como Venezuela. Y ese también es el punto de lo que vamos a hablar en este momento, porque tenemos a muchos políticos mexicanos altamente vinculados a las derechas internacionales que están incluso intentando comparar las elecciones de Venezuela con las de México. De verdad, hay quienes están osando a intentarle hacer creer al mundo entero que aquí en México la derrota de Xochitl Gálvez fue similar a la derrota de la derecha en Venezuela. Eh, Voy a decirlo todavía más claro. No hay manera. O sea, todavía la derecha en Venezuela, hasta el momento, con los datos del Consejo, bueno, ya prácticamente del Consejo Nacional Electoral, tuvo más votos que Xochitl Gálvez. O sea, todavía hubo más votos para el proyecto de la derecha en Venezuela que para Xochitl Gálvez aquí en México. Y honestamente hay quienes insisten en más de una ocasión en quererlo comparar. Obviamente, ¿quiénes son estas personas? Pues estamos hablando de un Vicente Fox, estamos hablando de un Marco Cortés, estamos hablando de la derecha mexicana que intentó abanderar el proyecto de Xochitl Gálvez y que son a los que rechazaron en Venezuela, porque eso evidentemente encendió pues las llamas. Tenemos al expresidente Vicente Fox que no lo aceptaron en Venezuela, tienes a Marco Cortés que lo detuvieron, lo mandaron a otro país y que tampoco lo aceptaron en Venezuela. Y miren, no los culpo, ni siquiera los queremos aquí en México. Honestamente, no es para menos lo que pasó, ni siquiera nosotros los queremos. Por eso les digo, pues ahora sí que no tuvimos piedad y les mandamos lo peorcito que tenemos en el país. Pero bueno, es un análisis un poco general y empiezo con esto para calentar los ánimos y que ustedes me dejen sus comentarios porque es un tema muy interesante del que creo que vale la pena estar profundizando en los próximos, sobre todo en los próximos días. Aquí el punto, y yo creo que es el punto más álgido de todo esto, es que estamos hablando de un país al que constantemente se nos ha dicho que es el malo de la película, es el malo de la historia y que encima es un país peligroso, ¿no? El comunismo malo, ¿no? Los malos de Malolandia, los que están mal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da esta información y dice que él se va a esperar pues a que esté completa el recuento de las actas, tener la información completa y pareja para entonces pues reconocer la voluntad del pueblo venezolano, que esa es otra. El presidente es lo que diga,
Venezuela, lo que hayan decidido. Y aquí hay un par de cosas que ir aclarando y por eso me tomaré a la tarea de ponerles otros elementos para tener un criterio mucho, mucho más amplio. Empiezo con el análisis de datos, exclusivamente de datos que hacen en la base, en donde es este programa ahí sí empiezan a explicar qué es lo que sí pasa con Venezuela, quién es Venezuela, cuántos habitantes, población, etcétera, etcétera, para entonces a partir de ahí ir entendiendo y ir diseccionando lo que ocurre, las manifestaciones, los posicionamientos y los mensajes que se han dado a partir de ese momento. Vámonos por partes y estos son los datos duros. Y Venezuela votó. 21 millones de personas estaban llamadas a las urnas ayer domingo para el acto electoral número 30 desde la llegada al poder de Hugo Chávez Frías en el año 99, si contamos elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, locales o plebiscitos constituyentes que se han celebrado desde entonces. Estos comicios, los de ayer, determinaban quién sería el titular del Ejecutivo venezolano para el sexenio 2024-2030. El resultado, con el 80% escrutado, es claro. La victoria es para el presidente Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos, 5.150.000 según el Consejo Nacional Electoral. El analista Ociel Ali López decía hace pocos días que lo importante no es lo que pasara el 28 de julio, sino lo que está pasando el día después, hoy, el 29 de julio, y lo que vendrá después, porque de Washington a Caracas, de la Plaza de Colón en Madrid a las redacciones de las secciones de Internacional de muchos medios de comunicación, hay una reacción que se niega a aceptar el resultado electoral de la pasada noche en Venezuela. Así es, el movimiento de la oposición antichavista no asume su derrota y desde mucho antes de conocerse el primer boletín de resultados ya vio toda una operativa de titulares, de redes sociales, de opinadores, de encuestas de dudosa fiabilidad y de estrategias de desinformación que se activaban para ponerse manos a la obra en caso de derrota. ¿Cómo así ha sido? Y es que el principal rival de Maduro, Edmundo González Urrutia, se hacía con el 44,2% del voto y los números pues no le dan, pero vamos a hacer, si les parece, un recordatorio de en qué contexto ha votado el pueblo venezolano en estas elecciones. Pues vamos allá, Ina. Primer dato. En estas elecciones concurrían 10 candidaturas, 10 aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, la del actual presidente Nicolás Maduro y otros 9 nombres más. Entre ellos, varios de los abanderados de la oposición al oficialismo, aunque el principal era el diplomático Edmundo González Urrutia, que era el candidato designado por María Corina Machado, que se presentaba con la Plataforma Unitaria, una coalición que reunía a diversas tendencias opositoras. Recordemos que María Corina Machado, la antichavista más a la derecha y con más apoyos internacionales, no pudo inscribirse al estar inhabilitada por ejercer cargos públicos por 15 años debido a una condena por delitos administrativos por errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio, una inhabilitación que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia del país. Bueno, difícil en todo caso decir que son unas elecciones sin alternativas. Los y las venezolanas tenían donde elegir, aunque el voto no era obligatorio, ha participado el 59% del electorado llamado a votar, es decir, una participación aproximadamente 10 puntos superior a la de los comicios anteriores, donde la oposición llamó a sus potenciales votantes a la abstención. Y ahí el segundo dato. En Venezuela el sufragio no es obligatorio, como ha dicho Ina, y como nos recuerda Alfredo Serrano, hay aproximadamente un 20% de abstención fija, estructural, en todos los comicios. Así que si tenemos en cuenta que en 2018 votó el 46% de la población porque la oposición pidió que no se acudiera a votar, pues parece claro que esta oposición al chavismo está desmovilizada o fracturada. 8 millones de venezolanos y venezolanas no residen ya en el país y apenas se han movilizado a las urnas. Y quizá aquí en Madrid hay unos cuantos, en el barrio de Salamanca, que piensan que contra el chavismo se vive mejor, ¿no? Por cierto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó el pasado 20 de junio a los 10 candidatos presidenciales a la firma de un acuerdo para aceptar los resultados de estas elecciones. Un encuentro al que acudieron 8 aspirantes, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, mientras que otros 2 se negaron a participar. Adivinen quién era uno de los que no quiso participar. Efectivamente, el candidato de Corina Machado, Edmundo González. Edmundo González, que no firmó, pues
por si acaso, ¿no? Pero el hecho es que el sistema de votación de Venezuela está totalmente automatizado y puede ser auditado en todas sus fases. De hecho, en 2004 Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en realizar una elección nacional con máquinas que imprimen el comprobante del voto. Actualmente se vota con la cédula de identidad, la autenticación biométrica del elector o la electora, que es lo que llaman ellos la huella, y luego se activa la máquina de votación, donde se selecciona el candidato que se prefiere. Después la máquina incluso te emite un resguardo, un comprobante que se introduce en una caja con el resto de comprobantes. Después hay una fase de escrutinio pública y abierta en cada mesa electoral y posteriormente puede haber también una verificación ciudadana en el recinto electoral en el que se cuentan los votos uno a uno frente a todas aquellas personas que deseen estar presentes. No obstante, algunos ya decían que había fraude, pero lo decían el 27, el 26, el 25... Y voy con el tercer dato que tiene que ver con lo anterior. La situación en Venezuela es muy diferente a la de las últimas elecciones del anterior sexenio. Tras el fracaso de la Operación Guaidó en 2021 y aunque Venezuela dejara de estar de moda en las portadas españolas a partir de entonces, pues se han producido algunos cambios fundamentales para comprender los resultados de hoy. No sin dificultades, el país inició un proceso de apertura económica, lo que algunos analizan o llaman una suerte de wannabe de modelo chino. Luego Ina nos dará más datos. Y aunque el oficialismo se desgasta, la oposición lo hace en mucha mayor medida y ya han visto quemarse en los últimos años a toda su primera plana. Recuerden pues a los Capriles, los Guaidó que se autoproclamaban presidentes, los Leopoldo López, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni las guarimbas, ni la abstención activa, ni la absoluta entrega a la derecha internacional han servido. Y en las urnas, y en unas elecciones al uso, como estas, pues oye, lo que decía Ina, que no les dan los números. Capriles llegó en su día a movilizar 7 millones de votos en 2013, pero eso está muy lejos ya de los 4.400.000 que ha cosechado Urrutia ayer. Pero eso no ha impedido, sin embargo, que muchos medios de comunicación, analistas y expertos internacionales, los llamados venezolanólogos de ocasión, como les llama Arantxa Tirado, lleven semanas arengando su profecía autocumplida. Un guión preescrito en el que ocurriera lo que ocurriera, siempre iban a tener razón. Si ganaban, éxito democrático. Si perdían, fraude, dictadura, ultraje. Pese incluso a la masiva presencia de observadores internacionales que estos días han comprobado la transparencia del proceso electoral. Ahí lo tienes, Pablo. Cuarto dato. El 17 de octubre de 2023, el oficialismo venezolano y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo político que fue mediado por Noruega y celebrado por Estados Unidos sobre las garantías democráticas en el país. Y, de hecho, estas elecciones destacaban también por el acompañamiento electoral masivo de diferentes misiones internacionales, entre ellas, pues, por ejemplo, Naciones Unidas, o el Centro Carter, que es una organización estadounidense fundada por el expresidente Jimmy Carter, poquito sospechosa de alentar el chavismo, también la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, la Unión Africana, el CARICOM y gobiernos vecinos como el de Brasil o el de Colombia. Y también había acreditadas más de 1.000 acompañantes electorales de más de 110 países. Interesante, por cierto, esta idea, que se usa la palabra acompañante electoral y no observador o observadora electoral por la connotación colonial, ¿no?, de esta idea de supervisión desde el norte global. Que no estaba, eso sí, era la Unión Europea, cuya invitación fue revocada por el organismo electoral después de que el bloque europeo anunciara nuevas sanciones en contra de funcionarios públicos de Caracas. En realidad es darle a la Unión Europea un poco de su propia medicina, ¿no? Para ser observador internacional en estos comicios había que seguir un procedimiento muy simple, solicitar una visa de cortesía que te aprobase el Consejo Nacional Electoral, el Centro Nacional Electoral, ya que se requiere un permiso electoral especial, que es el que tienen, como decíamos, las más de 1.000 personas acreditadas, pero que no tenían ninguno de los 10 miembros del Partido Popular que se embarcaron en un vuelo de Iberia como turistas al uso para acompañar a María Corina Machado durante los comicios y que vieron su entrada denegada pues, al llegar a Caracas. No siempre hay visa para un sueño. A ellos no les gustan los menas y en Venezuela no les gustan los penas, los peperos expulsados no autorizados. Esperemos que al menos volarán en business, porque vaya palizón de viaje. Y el caso es que además al final se supo que conocían, por supuesto, que no iban a poder acceder al país, pero igualmente volaron pues, para organizar ese numerito preelectoral al que la oposición antichavista necesitaba. Y es que el apoyo desde España a María Corina Machado y a su candidato pues no ha cesado, así que no se preocupen porque en nuestro país los medios, tanto de derechas como la progresía mediática, no han dejado de hacer campaña en las últimas semanas para la oposición antichavista con mucho ahínco. Ellos, sin olvidarnos también pues de los tours de ocasión de expresidentes españoles y latinoamericanos, algunos dudosamente demócratas, por cierto, y de la derecha española del PP y de Vox. Pero volviendo a los medios, vamos a ver algunos ejemplos previos a los resultados electorales. Por ejemplo,
El País. Perfil de Edmundo González. Edmundo González Urrutia, el hombre consenso. Parco, tímido, metódico, amable, disciplinado, algo impaciente. El llamado a poner fin al chavismo después de 25 años es un socialcristiano de modales moderados que nunca ha buscado poder ni protagonismo. Le gusta comer bien, le gusta mucho la música, los Beatles, Celine Dion. Aunque no lo quisiera, aunque no lo haya buscado, la esperanza de una parte del país que quiere un cambio recae sobre sus hombros. El país. Y por si fuera poco, el País apostilla. El joven embajador Urrutia fue uno de los responsables del regreso de Felipe González a España a mediados de los 70, en los inicios de la transición española. Menudo favor que nos hizo Edmundo. Si apuntas a una diferencia de 40 puntos nada menos, la tendrás que demostrar de alguna manera, como bien apuntaba esta noche nuestro columnista Bruno Sgarcini en X. Y si analizamos los números presentados por el Consejo Nacional Electoral, tampoco es que parezcan nada extraordinarios. Si uno siguiera las elecciones anteriores, en estas comprobaría que la tendencia, en cierta forma, se repite. Un índice de abstención bastante alto y un piso tradicional de entre 5 y 6 millones de votos para el chavismo, que es su base. En 2013, después de la muerte de Chávez y con toda la herencia chavista, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 7,5 millones de votos y una ventaja de unos escasos 200.000 votos sobre Enrique Capriles. En las regionales de 2017, la coalición gubernamental tuvo 5,8 millones de votos. En 2018, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 6 millones de votos y una abstención del 54%. Si bien su piso de roca, como suele decirse, se ha ido erosionando, resulta difícil de creer que lo ha hecho hasta los niveles enunciados por María Corina Machado, sobre todo porque, como bien apuntábamos aquí, en estos años se ha producido un cambio radical en el padrón electoral que no parece favorecer a la oposición. Según datos de la ACNUR, unos 7,7 millones de venezolanos salieron del país. ¿Cuál es la posibilidad de que salieran justamente los que votan al chavismo y no a la oposición? También para analizar estos resultados hay que tener en cuenta los cambios en materia económica y social de los últimos años, ¿verdad? Unos cambios que difícilmente lleven a la gente que se quedó en Venezuela durante todos estos años a castigar a Maduro con su voto. Bueno, la frase Venezuela se arregló se convirtió en una suerte de lugar común que presenta unos datos muy reales, aunque esconde unas realidades que a los progresistas no nos gustaría reconocer por lo general. ¿Cuáles son esos datos reales? Pues que la hiperinflación que definía el día a día del país hace tan solo unos años quedó lejos. La tasa mensual de inflación de Venezuela en marzo de 2024 se ubicó en 1,4%, la más baja en una década. En 2022, el banco suizo Credit Suisse proyectó un crecimiento de hasta el 20% del PIB. Para este año, 2024, el FMI le proyecta a Venezuela el mayor crecimiento de la región. Y paralelamente con esto, se experimenta una sensación de seguridad pública inédita para ese país en los últimos tiempos, también en cierta forma debido al fenómeno migratorio. Son todo datos que presentó Maduro en campaña y que están destinados a sumar votos más que a restar. Otra cuestión es cómo se han logrado esos índices económicos. Claro, se han logrado mediante un programa de liberalización económica y una dolarización de facto que básicamente erosiona los cimientos de un gobierno que dice ser de izquierdas. La investidura del presidente de Venezuela está prevista para el 10 de enero. ¿Qué cabe esperar que ocurra en este tiempo? Ahora, ahí lo dejo. O sea, aquí el punto, y quise poner ese antecedente, es que hay un par de datos que aclarar. El primero, la oposición en Venezuela no está tan articulada como presumen que sí. ¿Por qué? Porque en la elección del 2018 pidieron no votar. Hagan de cuenta que lo que aquí en México hicieron para la revocación de mandato. Es exactamente lo mismo que pasó. Estoy intentando poner estos ejemplos para tropicalizarlo un poco más. Lo que aquí en México hizo la oposición en la revocación de mandato de pedir abstenerse a la revocación y no votar, pese a que ellos te decían discurso tras discurso que lo que querían era correr a Andrés Manuel, eso pasó en Venezuela en la elección presidencial del 2018. La oposición le pidió al pueblo venezolano abstenerse. ¿Y quienes se abstienen? Pues son evidentemente los del bloque de derecha en Venezuela. Ese es un primer dato. ¿Qué provoca eso electoralmente? Pues, ¿por qué si lo que quieres es ganar una elección, por qué le pides a la gente que se abstenga?
Dos, el sistema electoral venezolano, que es de donde parte el tema del fraude, que dicen es que se cayó el sistema y entonces eventualmente tenías los votos de Edmundo que aparecía que iba ganando en todo, se cae el sistema y 2 doritos después, entonces ya tienes a Maduro que va arriba. ¿Cuál es el punto? Vámonos también a los datos y aquí está. En 2015, aquí están resultados del sistema electoral. En el 2015, con el mismo sistema electoral de este momento, la oposición en Venezuela tenía mejores resultados. Mejores resultados. En el 2015. O sea, el sistema electoral en Venezuela no ha cambiado. En 2012 fue incluso reconocido el sistema electoral de Venezuela por Estados Unidos como un sistema electoral que es muy moderno, porque todo es digital. Entonces, si el mismo sistema electoral que no ha cambiado en 2015 le daba mejores resultados a la oposición, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en este momento no? Y ojo, no estoy diciendo, porque, y lo dejo claro, creo que tendría que haberlo dejado claro desde el inicio, pero lo dejo claro en este momento. Yo no soy fan de Maduro. A mí no me gusta la figura de Maduro, de esta reelección. Creo que ahí está el principal error. Pero tampoco me voy a ir en esta farsa de subirme al tren a criticar algo sin tener datos. El Fondo Monetario Internacional reporta el mayor crecimiento de Venezuela, del 4%. El Fondo Monetario Internacional, el 4% de su PIB creció. ¿Cómo es posible que entonces, si está creciendo y según los datos del Fondo Monetario Internacional, no es Maduro, es el Fondo Monetario Internacional, si el Fondo Monetario Internacional te está diciendo que Venezuela reportó su crecimiento más alto y es del 4%, entonces, ¿cómo es posible que digan que en Venezuela no hay que comer? Perdón, o sea, yo sí tengo esos datos, o sea, tengo esa duda, ¿no? No hay ya esta hiperinflación en Venezuela, ya no está esa hiperinflación, entonces, evidentemente, si no hay una hiperinflación, te alcanza más para comprar cosas. ¿En dónde está cuando dicen que no? O sea, son esos pares de datos que son hechos, datos o sea, por instituciones internacionales las que los revelan. El segundo dato es el sistema electoral. ¿Cuál es el tercer dato? Que para mí también es muy importante. Ese tercer dato, ¿cuál es? Cuando vemos las fotos que han subido, los videos o el material que han subido cuentas que son pro derecha o pro María Corina y demás, te dicen que ellos encuentran que en estas casillas ellos tenían mayor votación. Pero, ¿qué objetividad? Y ojo, ¿qué objetividad podría tener informar eso cuando esa es una información cuando estaba el 20% de las casillas, cuando estaba el recuento, o sea, cuando el conteo iba en el 20%? Aquí en México lo conocemos bien con el PREP. Muy bien lo conocemos con el PREP. Cuando está en un 10% te puede manejar que va ganando por 1000 votos, o sea, por un 18% puede ir ganando una candidatura. Cuando llega al 50, le pudo haber dado la vuelta por completo. Ese es un escenario que existe. Pero, ¿qué es lo que pasa en particular? Lo que aquí estamos viendo, que para mí es lo más interesante del tema, es cómo es posible que con toda la información que tenemos hoy en día, con las redes sociales, con la manera que tenemos de hacer este comparativo, la información que guía nuestras opiniones es la que se divulga en redes sociales sin mayor verificación. Este creo que es el punto más, el que más estamos entendiendo, porque, por ejemplo, estoy leyendo estos comentarios de Tactical G. Los voy a poner porque dice, ojalá leas mi mensaje. Objetividad. Maduro es un total dictador y mira que yo soy obradorista antiderechas, pero Maduro le hizo lo mismo a Corina que lo que Salinas a Cárdenas. Hackeó el sistema. Por favor, sé más objetiva. Y me pone un segundo en donde dice, muy sesgada tu opinión, qué decepción, eres fan de Maduro, ve a Venezuela y date cuenta, usas puras fuentes pro Maduro, te me has caído, viva AMLO. Yo aquí hago una enorme pregunta. Tactical G, ¿tú eres venezolano? ¿Has ido a Venezuela? Pregunta básica y hago esta opinión.
Tactical G, ¿eres venezolano? ¿Has ido a Venezuela? Me encantaría obtener esa respuesta. Habría que partir por eso. Que por tu comentario no lo creo, porque estoy viendo que el que tiene la información sesgada de una sola corriente eres tú, y no estoy diciendo que esté mal. Ojo, y lo dije hace un momento, yo no estoy a favor de Maduro. Yo creo que el peor error que han cometido y que ha cometido Maduro es la reelección. Yo les podría apostar lo que quieran a que si Maduro no insiste en esta reelección, y yo creo que esa es la crítica que yo más le hago. ¿Por qué? Porque se quieren reelegir. ¿Qué neta no hay nadie más? ¿Qué neta, 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 neta? Así, neta. No hay nadie más que pueda ser candidato. De verdad, no hay nadie más que pueda ser candidato en Venezuela. ¿En dónde está el relevo? ¿En dónde están los nuevos políticos? ¿En dónde están? El peor error que puede cometer cualquier gobierno es que toda la política gira en torno a su figura. ¿Qué va a pasar cuando o sea, me estás diciendo que entonces Maduro se va a quedar hasta que sea viejito y que ya no pueda con su vida y que entonces surgirá alguien más y será el heredero? Perdón, yo no coincido con eso. Otra cosa con la que no coincido, y personalmente lo digo así, entiendo esta postura, o sea, cuando digo entiendo es que mi cerebro entiende desde la perspectiva de Maduro el por qué evitar visitas, por ejemplo, de políticos como Vicente Fox o como Marco Cortés. El bait de Maduro es decir, no son personas dignas. Estoy totalmente de acuerdo, no voy a decir que no tenga razón, pero ¿por qué los vas a restringir? Porque, o sea, yo sí soy partidaria de decir, a ver, puertas abiertas, vengan los observadores electorales. Eso se hizo, pero con ciertos observadores electorales. Sí había observadores de oposición, pero la libertad de medios, por ejemplo, la libertad de los medios críticos de darles esa información. Cuando tú no terminas de dar todas estas libertades, eventualmente promueves lo que está pasando en este momento, que es que se comparta una cantidad de información falsa sin mayor tema, sin mayor tema. El dato de los migrantes, yo lo veo. Estamos hablando, según datos del ACNUR, han salido de Venezuela 8 millones de venezolanos. Y no se han ido por una situación relacionada con dinero. No es porque no tengan chamba. Se han ido porque no están de acuerdo con Maduro. Por eso se han ido, porque no están de acuerdo con Maduro. Ellos son los que se han ido. Entonces, no es una migración provocada por el dinero, es una migración provocada por la ideología política. Es como si aquí en México todos los pro Xochitl o todos los pro derecha deciden irse del país. Lo que dijeron que iban a hacer en 2018 y que después dijeron que lo iban a hacer en 2024, que se iban a ir del país, que el país iba a volver a una dictadura, que y que dijeron que se iban a ir, que no hicieron. Imagínense si lo hicieran. Imagínense si lo hicieran. Imagínense nada más si lo hicieran. Entonces, todo el mundo estaría diciendo que son presos políticos o perseguidos políticos. Ese es mi punto, pues. Entonces, hay un par de cosas que están sobre la mesa. Yo insisto, yo no estoy de acuerdo con la reelección. Yo creo que la reelección es uno de los peores errores que lejos de sumar te debilita. Y el propio, incluso para la base chavista, ha ido disminuyendo, no se han fortalecido. Solamente que su base es más fuerte que la de la derecha. Eso es lo que mantiene la victoria de Maduro. Que la base la base chavista en Venezuela es más fuerte que la derecha, pero no quiere decir que hayan ganado. De hecho, han ido perdiendo fuerza. El chavismo ha ido perdiendo su fuerza. Esa también es una crítica. Insisto, yo no soy pro Maduro, pero tampoco por eso les voy a mentir. Fondo Monetario Internacional dice que han crecido un 4%. Internacionalmente no están en hiperinflación. En los supermercados hay comida. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que sí hay muchos intereses sobre la mesa, que esos intereses son extranjeros. Por ejemplo, Maduro, cuando le entregan la constancia y le dicen que él gana, Maduro empieza
a hablar sobre este posicionamiento y particularmente sobre Elon Musk. Elon Musk públicamente ya hoy está descarándose, no voy a decir descarándose a lo que sabíamos, pero hoy ya públicamente Elon Musk se va en contra de Maduro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el mayor interés de Elon Musk? Tierras donde hay litio. Y no precisamente porque lo quiera conseguir a la buena. Vamos a escuchar lo que dijo Maduro sobre la entrega, cuando le entregan la constancia, y particularmente sobre Elon Musk, porque mentiras no dijo, ¿eh? O sea, mentiras no dijo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero. Eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad de obrero. Elon Musk, estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Di dónde. Pero a Venezuela se respeta. No aceptamos intervencionismo de nadie. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela. Una especie de película Guaidó 2.0. Pero les digo, a los complotados, a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana, que la película ya la sabemos. Y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad. Los mismos países que hoy cuestionan el proceso electoral venezolano, la misma ultraderecha fascista que hoy se ha cartelizado, toda la ultraderecha fascista, el grupo Vox de España, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque de Colombia, el nazifascista sociópata de Milei, Bolsonaro, la misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el imperio norteamericano que ensayan la misma operación, fueron los que salieron a tratar de imponerle al pueblo de Venezuela, por encima de la Constitución, a un presidente espurio utilizando la institucionalidad. Artistas que están acá con... Ahí está. Insisto, mentiras no dijo. Seamos muy honestos. Mentiras no soltó. Y yo lo vuelvo a repetir. Yo no estoy de acuerdo con Maduro. Y vuelvo a hacer, y leo este otro comentario y lo vuelvo a hacer la pregunta, Tactical G, porque mi pregunta fue si tú eres venezolano o vives en Venezuela. Y lo que tú me contestas es, Maduro represor encarcela a colegas tuyos youtubers por opinar mal de Venezuela. La migración es provocada por la economía. Investígale bien y sé objetiva. Pregúntale a los venezolanos estancados en México. O sea, no eres venezolano. ¿Y qué es lo que acabo de decir? Yo no estoy de acuerdo con la manera en la que operan. Yo no estoy de acuerdo con que Maduro o el gobierno de Maduro encierre a periodistas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que yo le critico a Maduro. Además de la reelección, ¿qué parte de eso no queda clara, mijo? Eso es lo que no creo, eso no está bien. No está bien. Porque entonces estás reforzando esta idea de dictador, tirano, Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Ahora, que también sí está pasando, tiene todo que ver con una campañita de fake news bien chucha que se traen en redes sociales. Están compartiendo videos del 2017 como si fueran actuales, están compartiendo información como si fuera de Venezuela cuando no es de Venezuela. Eso, por supuesto, que le termina dando la razón a Maduro
cuando dice que están en una guerra mediática orquestada en su contra, que es la justificación de Maduro para encerrar gente. Yo personalmente con eso no estoy de acuerdo. Y aquí en México, Andrés Manuel López Obrador ha puesto ese ejemplo. Creo que ese es el ejemplo de la izquierda mexicana que ha tenido éxito cuando en otros países no ha tenido ese éxito, al menos internacionalmente. ¿A qué voy? La narrativa de que AMLO es un dictador no se sostiene internacionalmente. La narrativa de que Maduro es un dictador sí se sostiene, aunque puede ser cuestionada cuando ves los datos económicos, pero sí se sostiene porque Maduro va para su tercera reelección. Perdón, pero si eres un demócrata no te reeliges. Es así de sencillo. Si eres un demócrata no te reeliges. Y ya va para la tercera. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el relevo? ¿Que neta no hay nadie más? Ya mañana le voy a preguntar a una venezolana, pero me voy con el material que tienen. Antes de eso, Sí. y la economía es relativa también, porque es lo mismo que pasa cuando critican la economía de México, que dicen que el gobierno del presidente López Obrador llevó a una economía a pique, Sí. cuando también los números dicen que la sostuvo y la rescató pese a la pandemia. Así es. O sea, depende mucho el análisis que existe. O sea, es un análisis que depende de lo que se está viviendo, lo que se está diciendo. Pero